Buenas tardes con todos los presentes. A nombre del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, le doy la más cordial bienvenida al ciclo Talleres Sanipes. Soy Muriel Gómez Sánchez, directora de la Dirección de Sanidad e Inocuidad de Sanipes, y estaré a cargo, junto con mi equipo de la Subdirección de Sanidad Acuícola, de exponer el Plan de Sanidad Acuícola 2021-2023, avances y perspectivas. A través de esta charla, les presentaremos las acciones de prevención, vigilancia y control desarrolladas en el marco del Plan de Sanidad Acuícola durante este 2022. Asimismo, queremos dar a conocer los próximos pasos a realizar a fin de implementar el modelo de gestión sanitaria de los recursos hidrobiológicos de origen acuícola en el país. Con esto, buscamos apoyar la sostenibilidad de la productividad y el acceso a nuevos mercados. Bueno, ¿cuál es el objetivo del plan de sanidad acuícola? Cuando desarrollamos este plan el año pasado, nosotros buscábamos un instrumento normativo que pueda acompañarnos a nosotros desde la Subdirección de Sanidad a implementar o marcar una hoja de ruta para poder implementar un modelo de gestión sanitaria de los recursos hidrobiológicos acuícolas en el país, para con ello poder apoyar la sostenibilidad, la productividad y el acceso a mercados. Todo esto con este enfoque mundial y con estos objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, porque como país no estamos ajenos a ello. ¿Cuál es el modelo de gestión sanitaria propuesto y aplicado por Sanipes? No muchos lo conocen, ahora ustedes lo pueden ver en la pantalla. Este modelo, si bien se ve tal vez un poco a veces difícil de entender, está ya con una base normativa en nuestro Decreto Supremo 027-2021 produce, es nuestro reglamento de sanidad de los recursos hidrobiológicos de competencia de Sanipes, es nuestra norma madre. Como pueden ver, tiene una línea en la cual diferencia todas las actividades que hace o realizamos en Sanipes desde antes de que ingrese un recurso, un producto o un producto veterinario, y lo que ocurre también cuando ya cruza la frontera e ingresa a nuestro país. Hay actividades, como decimos, prefrontera y postfrontera. Y también hay actividades en los puntos fronterizos. No todas estas actividades están enfocadas en la prevención, la vigilancia, el control, ¿no?, de las enfermedades. Por ejemplo, podemos ver que previo a la frontera tenemos algunas actividades como son el análisis de riesgo de importaciones, ya cual tiene un marco legal en nuestro país. Luego tenemos algunas acciones de control que se pueden realizar en los puestos fronterizos, ¿no? Y luego tenemos acciones dentro del país, como por ejemplo son la cuarentena, vigilancia, la respuesta ante emergencias, la bioseguridad y otras actividades como por ejemplo el control de enfermedades y la certificación cuando queremos, por ejemplo, exportar un producto, un recurso, que también es parte de las actividades de Sanipes. Todo ello, ponerlo por escrito, nos ha servido para que Sanipes pueda tener una hoja de ruta. Y a esa hoja de ruta nosotros la mencionamos, lo nominamos nuestro plan de sanidad acuícola 2021-2023. Como les contaba, este plan fue aprobado el año pasado bajo la resolución de Presidencia Ejecutiva 021 y está dividido en 4 ejes estratégicos. El primer eje estratégico es el componente de prevención. Como les decía, son todas las actividades previas a que ingrese un recurso a nuestro país, porque no queremos que se introduzcan enfermedades, no queremos que se diseminen las enfermedades dentro de nuestro país. Ante ello, en este componente de prevención hay actividades específicas, como por ejemplo es evaluar y verificar la importación y movilización de recursos. Básicamente es el análisis de riesgo. Ahora les vamos a contar qué análisis de riesgo hemos desarrollado y cómo. Asimismo, por ejemplo, está el desarrollo de propuestas normativas específicas para la prevención. Aunque ustedes no crean, y tal vez no es algo que Sanipes disfruta hacer muchas normas, pero necesitamos poner por escrito muchas veces cómo Sanipes, por ejemplo, va a desarrollar un análisis de riesgo, qué, por ejemplo, partidas arancelarias se van a evaluar, ¿no? Y ese detalle lo que necesitamos tener un marco normativo. Por eso es muy importante que en estos últimos años Sanipes ha fortalecido ese marco y lo tiene que continuar haciendo para que nuestras acciones estén muy bien orientadas hacia estos objetivos que nosotros tenemos propuestos. El otro componente que tiene nuestro plan es la vigilancia.
La vigilancia es una actividad que Sanipes siempre ha realizado, pero que ha ido de cierta forma fortaleciendo con el paso de los años. La vigilancia activa, propiamente dicha, ¿no? Nosotros la tenemos contemplada dentro de un plan, que es el Plan Oficial de Vigilancia de Enfermedades en Recursos Hidrobiológicos, resumido en PBE, ¿no? Este se realiza actualmente en recursos específicos. También ahora le vamos a dar un poco más de detalles sobre este plan de vigilancia. Y no solamente tenemos la vigilancia activa, tenemos un componente muy importante que es la vigilancia pasiva, ¿no? Que por ejemplo es información que llega a Sanipes a través de las alertas, denuncias, las redes sociales, ¿no? Que son muy importantes para dar una retroalimentación a esta vigilancia y poder saber qué está ocurriendo en los centros, ¿no? Como ustedes se imaginarán, es imposible que Sanipes haga una vigilancia en todos los centros acuícolas, en todos los laboratorios de de recursos en el país, y para ello es muy importante esta vigilancia pasiva, ¿no? Por ejemplo, las tesis, las investigaciones que se realizan desde las universidades, desde los institutos, entre otros. Y dentro de este componente de vigilancia, nosotros en el plan también hemos querido enfocar un tema muy importante que son los productos veterinarios. Y esto no solamente viéndolos bajo el enfoque sanitario, de sanidad propiamente dicho de los animales, sino también un enfoque de una sola salud o One Health. Este enfoque en el cual no solamente vemos la salud del animal, sino también la salud pública y el medio ambiente. El tercer componente que tiene este plan de sanidad es el componente de control de enfermedades. A veces es una palabra o es una acción muy difícil de hacer porque normalmente cuando hablamos de control en animales, y tal vez acá algunos colegas que nos acompañen conozcan de animales terrestres, hablan de erradicación de enfermedades. Sin embargo, en los animales acuáticos, ¿no? Es muy difícil de hablar de erradicación. ¿No? Prácticamente es imposible porque estamos hablando con muchas veces animales que se encuentran en cuerpos de agua abiertos, ¿no? Estamos hablando de lagos, ríos, ¿no? Y es muy difícil erradicar una enfermedad en ese tipo de ambientes. Entonces nosotros hablamos de acciones de control que pueden ayudar a mitigar la presencia de esas enfermedades. Y también les vamos a contar un poco sobre esas acciones de control que se han realizado este año, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, está el componente de fortalecimiento de los conocimientos técnicos en sanidad, ¿no? Este es un componente que creo que es muy bonito y que también es de mucha importancia para nuestro país, que si bien es un país que viene desarrollando mucha acuicultura, no hemos tenido tampoco una gran diversidad de profesionales, ¿no? O de recurso humano inmerso en este sector, ¿no? Lo cual ahora con mayor cantidad de enfermedades y coyunturas muy distintas a otros años, se requiere de grupos multidisciplinarios, ¿no? Y no solamente estoy hablando de los profesionales, sino también de la articulación entre organismos como Sanipes y, por ejemplo, universidades, institutos técnicos que realizan investigación, por ejemplo, también las empresas, ¿no? O los gremios de empresas para poder tomar decisiones. Creo que a través de este plan, Sanipes ha querido poner las bases de este crecimiento o este fortalecimiento que quiere no solamente para nosotros como institución, sino para todo el sector. En esa línea, vamos a comenzar con mayor detalle con el componente de prevención, ¿no? Y para ello voy a invitar a la ingeniera Vanessa Quevedo para que me acompañe a darles mayor información sobre esta parte. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Muriel. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, como ya lo indicó Muriel, nuestro modelo de gestión sanitaria, ¿no? Hay un componente muy fuerte a nivel de prefrontera. Este componente dentro de nuestro plan de sanidad acuícola es denominado prevención. La prevención, ¿para qué? Para evitar que se introduzcan enfermedades y que se diseminen a lo largo del territorio nacional, ¿no? En ese marco, nosotros desarrollamos esta herramienta que es muy potente y que viene dando muy buenos resultados para nosotros, que es el análisis de riesgo de importación. Es tan importante que nosotros desarrollamos durante el 2020 un procedimiento técnico sanitario para desarrollar esta metodología en base a los lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, hoy la OMSA, ¿no? Pero nos dimos cuenta durante nuestra experiencia en el 2021 desarrollando estos análisis de riesgo
con diferentes países para permitir o para evaluar el ingreso de determinadas mercancías a nuestro territorio, que vimos por conveniente actualizar este procedimiento. Entonces, este año 2022 tenemos una nueva versión de este procedimiento técnico sanitario que nos ha permitido desarrollar estos análisis de riesgo de importación durante este año 2022. Hemos desarrollado ya varios análisis de riesgo, ¿no? Para países como Francia, Dinamarca, países asiáticos, para evaluar mercancías tanto como trucha arcoíris, langostino blanco, peces ornamentales y otros productos veterinarios, ¿no? Entonces, nosotros seguimos la metodología, como ya les indiqué, de la OMSA, que abarca 4 pasos, ¿no? El primero es la identificación de los peligros, es decir, qué enfermedades tienen los países que estamos evaluando en comparación con nuestro país. Luego tenemos la evaluación del riesgo, que a través de ya identificados los peligros, podemos determinar si es que es necesario realizar una auditoría sanitaria, ¿no? En la cual evaluamos no solamente a la autoridad sanitaria del país de origen, sino también evaluamos a los centros de producción acuícola que desean exportar mercancías a nuestro país, ¿no? Y también a los laboratorios de diagnóstico que les dan soporte a la vigilancia tanto de la autoridad sanitaria como a la vigilancia pasiva que realizan estos centros de producción, ¿no? Entonces nosotros evaluamos estos riesgos a nivel cualitativo, le otorgamos un valor, ¿no? Un valor cualitativo que luego es comparado con nuestro nivel adecuado de protección del país. Si este nivel de riesgo que hemos encontrado es mayor a nuestro nivel adecuado de protección, es que nosotros implementamos medidas de gestión de riesgo que disminuyan esta probabilidad de que pueda ingresar una enfermedad a nuestro país. Y eso lo hacemos mediante la gestión del riesgo. Y bueno, como un paso también transversal, tenemos la comunicación de riesgo. Nosotros estamos en constante comunicación con los productores que desean importar de determinado país, así como también con la autoridad sanitaria competente del país de origen, ¿no? Siempre estamos en constante comunicación. Entonces, todos esos pasos nosotros los desarrollamos para realizar un análisis de riesgo de importación. Luego de desarrollar este análisis de riesgo, nosotros ya tenemos un nivel de riesgo que hemos encontrado de ese país de origen. Entonces, lo que hacemos es armonizamos un certificado sanitario con la autoridad sanitaria del país para luego poder incorporar la mercancía y el país en nuestra lista de mercancías con análisis de riesgo favorable para ingresar al territorio nacional. Esto es algo nuevo que hemos implementado a partir de este año 2022. ¿Y por qué? Bueno, nuestro reglamento para la sanidad de los recursos hidrobiológicos establece, ¿no?, en su artículo 26, que debemos nosotros, luego de realizar los análisis de riesgo con fines de importación, establecer una lista, ¿no?, de mercancías donde estén estipuladas todas estas mercancías que han tenido un resultado favorable de este análisis de riesgo, ¿no? Entonces, nosotros en este año vamos aprobando 2 listas. Hemos actualizado la primera lista que publicamos en abril de este año. Y bueno, en esa lista, tanto el importador puede hacer uso de esa lista para que le sea más fácil el comercio, ¿no? Si la mercancía está incorporada dentro de esta lista y el país también, así como el centro de producción acuícola donde desea importar, entonces ya no es necesario que pase por un análisis de riesgo, sino que la importación es directa, solamente con previa certificación sanitaria, ¿no? Entonces este es un mecanismo de ayuda que da agilidad a los trámites del importador y que le permite importar de una manera más directa. Pero si la mercancía y el centro de producción de origen no se encuentra dentro de esta lista, entonces sí es necesario pasar por un análisis de riesgo. Otro de los elementos que nosotros consideramos muy importantes dentro de la prevención es ya a nivel del país, ya, porque el análisis de riesgo de importación es a nivel de frontera, ¿no? Cuando todavía las mercancías no ingresan a nuestro territorio. Pero ¿qué pasa si es que ya ingresó una enfermedad? Esta enfermedad es nueva, es una enfermedad exótica que no tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Si no estamos preparados, esta enfermedad nueva es posible que se disemine rápidamente por nuestro territorio nacional, por el movimiento de animales, ¿no? Por el agua. Hay muchos factores de riesgo,
¿no? Entonces, esta herramienta que nosotros hemos empezado a desarrollar a partir de la elaboración de este plan de sanidad son los planes de emergencia sanitaria, ¿no? Son planes de emergencia de enfermedades exóticas, es decir, que no se encuentran en nuestro país. Entonces, una de las metas que nosotros propusimos en nuestro plan de sanidad era que desarrollemos 2 planes anuales, ¿no? De estos planes de emergencia. Entonces, hemos priorizado 2 planes de emergencia, tanto para langostino blanco como para trucha arcoíris. Para langostino blanco tenemos a la enfermedad iridiscente del hemocito 1, que es el DIF1, y para la trucha la septicemia hemorrágica viral. Estas enfermedades exóticas nosotros también las tenemos ya listadas, ¿no? También a raíz de nuestro decreto supremo 027, hemos publicado una lista de enfermedades infecciosas que afectan a los recursos hidrobiológicos. Dentro de esta lista tenemos lista 1, lista 2 y lista 3. Y las tenemos catalogadas como exóticas o endémicas. Entonces, estas enfermedades que son exóticas están dentro de la lista 1. Quiere decir que son enfermedades de notificación obligatoria ante la OMSA. Nosotros hemos podido aprobar durante este año 2022 el plan de emergencia sanitaria para el virus iridiscente del hemocito 1 o el DIF1, ¿no? Este plan ya se encuentra publicado y bueno, la particularidad de estos planes es que no solamente los desarrollamos nosotros como autoridad sanitaria, sino que tenemos presente y hacemos consultas con los que participan también de estos planes de emergencia sanitaria, porque estos planes de emergencia, si bien los lidera la autoridad sanitaria, también deben participar otros actores. O sea, es un plan interinstitucional, ¿no? Donde participan más instituciones para hacerlo más efectivo. De este plan, que ya ha sido aprobado, participaron no solamente los productores de langostinos, sino también participaron otras autoridades competentes, como la Tumbes, como el Ministerio de la Producción, como el IMARPE, instituciones que van a tener funciones a desarrollar a lo largo de este plan de emergencia. Es decir, cuando se active este plan, cada uno de los actores que intervienen va a saber cómo actuar para evitar que esta enfermedad que de repente ya se introdujo a nuestro país se disemine a otros departamentos o a otros centros de cultivo. Esa es la finalidad. Entonces, no solamente es hacer el plan de emergencia, sino también es validarlo. ¿Y cómo nosotros lo validamos? Bueno, existe un mecanismo que es a través de los simulacros, ¿no? Estos simulacros, si bien es cierto, se publican en la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA, nosotros hacemos partícipe muchas veces a los actores que intervienen en este plan para poder hacer un simulacro. Sin embargo, nosotros creímos por conveniente primero hacerlo de manera interna a nivel de autoridad competente. Establecer cuáles eran las funciones de los equipos, tanto de Sanipes, ¿no? No solamente de la Subdirección de Sanidad Acuícola que interviene de manera directa, sino también otros actores de nuestra institución, como es comunicaciones, como es la Dirección de Fiscalización Sanitaria a través de los inspectores, de los fiscalizadores sanitarios que intervienen a nivel de los departamentos para nosotros hablar un mismo idioma, ¿no? Y saber cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar como institución para poder liderar a los demás actores que son de otras instituciones. Bueno, otra de las herramientas que también hemos desarrollado durante este año, bueno, esto viene desde el año 2021. Nosotros durante el año 2021 formulamos y propusimos un proyecto con cooperación internacional. La cooperación proviene de la Secretaría de APEC, del Foro Económico Asia-Pacífico. Este foro económico nos financió un proyecto con la finalidad de establecer un comercio seguro entre las economías que lo integran. Entonces, uno de los objetivos o uno de los resultados que se esperaba de este proyecto era que se obtenga una guía de bioseguridad y buenas prácticas acuícolas para los pequeños acuicultores. Por ello que durante todo este año 2022 se ha desarrollado esta guía, no solamente para una especie, que en este caso estamos hablando de la tilapia, sino también para trucha arcoíris, ¿no? Y fue en el mes de julio, si no me equivoco, que se desarrolló un workshop, ¿no? Donde estuvieron presentes muchas de las economías de Asia-Pacífico con la finalidad de darles a conocer esta guía de bioseguridad y buenas prácticas acuícolas y que nos den su retroalimentación, porque una cosa es hacerlo para una economía y otra cosa es que sea para todas, ¿no? Entonces, este workshop sirvió para eso y este año vamos a publicar
esta guía de bioseguridad para los centros de producción acuícola de pequeña escala. Esto también nos ayuda a fortalecer nuestras medidas de prevención. A continuación, yo le voy a dar el pase a la bióloga Ángela Mogollón, quien nos va a hablar de los componentes 2 y 3 del Plan de Sanidad Acuícola. Adelante, Ángela. Muchas gracias, Vanessa Quevedo. Continuando con la exposición, en relación a este componente muy importante de vigilancia y control establecido en el Plan de Sanidad, les voy a comentar sobre el Plan Oficial de Vigilancia de Enfermedades, ¿no? Este plan implementado dentro de este Plan de Sanidad, toda vez que es una herramienta muy importante para la gestión sanitaria, ¿no? La vigilancia de enfermedades, los recursos hidrobiológicos. El objetivo de este Plan Oficial de Vigilancia es determinar la presencia y la prevalencia de las enfermedades que afectan a los recursos hidrobiológicos. Este plan, este PBE, ¿qué nos va a permitir, qué nos viene permitiendo realizar? Es determinar el estatus sanitario del país. Asimismo, generar información para los programas de control de enfermedades endémicas que tenemos en nuestro país. Asimismo, nos permite aplicar medidas sanitarias que aseguren y protejan el estatus sanitario del país en base al riesgo, con fines de importación de los recursos hidrobiológicos e insumos utilizados en acuicultura. Asimismo, nos va a permitir fortalecer la negociación de los requisitos sanitarios con fines de exportación de los productos hidrobiológicos. Este plan oficial de vigilancia tiene básicamente tres componentes. Se ha dividido en componentes peces, en componentes crustáceos y en componente moluscos. En el caso del componente peces, en este recurso hidrobiológico de tilapia, ha sido básicamente, bueno, estas especies vigiladas han sido priorizadas en base a varios criterios. Uno de ellos, el volumen de producción a nivel nacional, la importancia o su importancia en la seguridad alimentaria, el impacto económico que tienen estas especies y los fines comerciales que también tiene cada una de ellas. En el caso de la tilapia, esta ha sido vigilada, ¿no? Viene siendo también actualmente en los departamentos de Piura, San Martín, Lima, Cajamarca, ¿no? Sabemos, para esta especie prácticamente se vigilan tres patógenos, uno de ellos de etiología viral, como el virus de la tilapia lacustre, el TIL, el cual es endémico en nuestro país, ¿no? Básicamente en los departamentos de San Martín. Asimismo, se vienen vigilando las bacterias Francisella noatunensis y Streptococcus agalactiae, ¿no? En estos departamentos con la finalidad de determinar el estatus sanitario en relación a esta. En relación a trucha arcoíris, esta especie se viene priorizando también enfermedades principalmente notificables ante la Organización Mundial de la Sanidad Animal, de las cuales hasta el momento se ha determinado la ausencia de estas enfermedades de notificación obligatoria. Sin embargo, sí se ha reportado, se viene reportando la presencia del IPM, ¿no? en algunos departamentos del país. Y bueno, esta es una enfermedad no de notificación obligatoria, pero sí de mucha importancia en nuestro país y denominándola, en este caso, determinándola como endémica. Por otro lado, siguiente. En relación al componente moluscos, aquí se viene vigilando a la concha de abanico en las diferentes bahías a nivel nacional, sobre todo en relación a enfermedades de notificación obligatoria ante la OMSA, las cuales han venido determinándose como ausentes en nuestro país durante los últimos años. En ese sentido, nuestro plan de vigilancia de este año y del próximo año se está actualizando, ¿no? Y se están haciendo ajustes en relación a la vigilancia de estas enfermedades, por lo que no se está vigilando dados los resultados que hemos venido obteniendo. Sin embargo, se pretende actualizar tal vez el 2023 para poder determinar, actualizar el estatus sanitario de esta especie en relación a las enfermedades de notificación obligatoria. En relación a la especie de langostino,
Se viene vigilando en los dos departamentos principales de producción, que son Piura y Tumbes, principalmente, ¿no? Y en relación a ello, en base a los resultados obtenidos, se ha determinado o se viene determinando la ausencia de diversos patógenos como el virus del síndrome de Taura, el síndrome de la cabeza amarilla, el virus de la mionecrosis infecciosa, ¿no? Y esto se ha venido manteniendo durante los últimos años, ¿no? Desde el 2017 aproximadamente. Y de igual manera, no se ha detectado la presencia del virus iridiscente de los decápodos, DIP1, el cual ha sido incluido en el segundo semestre del 2021. Por otro lado, en relación a las enfermedades presentes en esta especie, tenemos al virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, al hepatopancreatitis necrotizante, al virus del síndrome de las manchas blancas y a la enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda. Estas enfermedades son consideradas endémicas en nuestro país, dada su presencia en estos departamentos vigilados, por lo que se requiere reforzar medidas de prevención y control para mitigar los impactos en la industria. En relación a la vigilancia de enfermedades, actualmente se ha logrado este año implementar métodos de diagnóstico molecular para la vigilancia de las enfermedades en peces ornamentales. Básicamente se han logrado implementar en nuestro laboratorio de sanidad acuícola de Sanipez el virus de la necrosis infecciosa del vaso y el riñón y la detección de ranaviruses en peces ornamentales, ¿no? Este es un gran avance para la vigilancia de estas especies ornamentales, toda vez que a nivel mundial los peces ornamentales también son uno de los principales vectores de ingreso de enfermedades al país. En primera instancia, esta vigilancia se ha realizado en especies nativas este año, en especies nativas que son exportadas a otros países, ¿no? De manera que nos va a permitir identificar o determinar el estatus sanitario de nuestro país. Pero a su vez, también se está formulando, se pretende formular una vigilancia de enfermedades en aquellas especies ornamentales importadas, ¿no? Dado que es una, como les mencionaba, una vía muy importante de introducción de patógenos. Entonces, esta implementación de estos métodos de diagnóstico en nuestro laboratorio de sanidad es un gran avance para poder aplicar en nuestra vigilancia en recursos para, en aras de prevenir y evitar el ingreso de determinados agentes patógenos y afectar el estatus sanitario de nuestro país. En relación al departamento Puno, dada la mayor concentración de cultivo de trucha, ¿no?, en dicho departamento, se ha logrado el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica en este departamento a través de la implementación de un laboratorio de sanidad acuícola ahí. ¿Qué es lo que ha permitido o qué es lo que nos va a permitir? Es realizar un diagnóstico específico y rápido, ¿no?, a través de métodos microbiológicos que ya han sido implementados y recientemente con métodos moleculares, con una alta sensibilidad y que nos va a permitir establecer rápidamente o atender rápidamente las alertas sanitarias como parte también de nuestra vigilancia pasiva. Ello nos va a permitir realizar decisiones oportunas ante las alertas sanitarias, ¿no?, ante la presencia de enfermedades exóticas, ¿no?, activar los planes de emergencia y de esta manera disminuir las pérdidas económicas que conlleva la presencia de enfermedades por las altas mortalidades que van a conllevar la presencia de estos agentes. Por lo tanto, va a conllevar a un mejor índice productivo para, de esta manera, aportar a la acuicultura sostenible. Como parte del componente de control, se ha logrado desarrollar también medidas de control a través de proyectos de investigación y a través de ellos se ha logrado obtener, ejecutar algunas guías para la identificación de signos clínicos, en este caso en específico para el virus de la tilapia lacustre. Esta guía informativa que se ha logrado realizar, elaborar, se encuentra en línea, se encuentra en la página web de Sanipez, en el ítem de tilapia, y por lo tanto esta guía nos va a permitir, sobre todo tanto al productor, a la academia,
permitir lograr identificar los signos clínicos, nos va a permitir también conocer información actualizada general sobre la enfermedad del virus de la tilapia lacustre, ¿no? Información general sobre esta enfermedad que se presentó como una enfermedad emergente en aquellos años y actualmente, como les comentaba, es una enfermedad endémica, por lo cual es de mucha importancia la notificación de brotes de esta enfermedad para poder actuar rápidamente y poder realizar los muestreos y poder determinar las acciones de control en los centros que están siendo afectados por este virus, ¿no? Esta guía también contiene información de los pasos para la obtención de muestras para el diagnóstico tanto molecular como histopatológico. Y también en esta guía se anexan fichas epidemiológicas que van a permitir al productor identificar aquellos factores de riesgo que puedan haber contribuido a la presencia de esta enfermedad. Como les comentaba, en relación a estos proyectos de investigación en el marco del control de enfermedades que se ha desarrollado, también hemos sentado las bases, se podría decir, para la elaboración de un plan de control. En el caso de TIL, hemos, en este caso, trabajado con varios productores del departamento de San Martín con fines de identificar las medidas de control apropiadas a aplicar para evitar la diseminación del virus TIL y mitigar de esta manera la prevalencia. Una de las medidas de control que se pretende incluir en estos planes de control que van a ser realizados el próximo año juntamente con los productores, de la mano con los productores y también con las autoridades competentes, es el movimiento de animales, dado que es uno de los principales vías para poder evitar la diseminación de las enfermedades endémicas. Entonces, en base a los resultados obtenidos de este proyecto de investigación, nosotros hemos determinado que para ello ese movimiento se realice, se tenga que realizar una vigilancia específica en base a un 2% de prevalencia esperada, o sea, es una vigilancia más rigurosa. Asimismo, se van a aplicar los 3 niveles de diagnóstico, tanto a nivel de signos clínicos, histopatológicos y técnicas moleculares para poder identificar los casos en cada centro de cultivo que pretenda movilizar animales y de esta manera aplicar las categorías del estatus sanitario de las unidades epidemiológicas que reportan un alto movimiento de alevines de tilapia, ¿no? Considerando las categorías sanitarias que están establecidas en el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos, ¿no? El Decreto Supremo 027-2020 produce. Entonces, este plan de control del virus TIL está basado en la información que hemos podido recabar del proyecto de investigación y a su vez sentar las bases para poderlo enfocar en base a lo establecido en el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos. Eso es en cuanto a los que le quería comentar. Ahora doy el pase a la doctora Muriel Gómez Sánchez para continuar con la exposición del día de hoy. Continuando con la presentación, queríamos también comentarles un poco sobre otro punto importante para lo que son medidas de control, como es el estudio realizado con o gracias al Fondo para la Aplicación de Normas y Fomento del Comercio, STF. Esta es una organización que se encuentra conformada por la OMSA, FAO y la Organización Mundial del Comercio, y de cierta forma financian proyectos que generen o promuevan un comercio seguro entre las diversas naciones. Ante ello, nosotros, viendo la necesidad de implementar medidas de control, ¿no? Y queriendo tener un poco más claro el tema de la compartimentación y zonificación, eh, remitimos este proyecto que se denomina Estudio de Factibilidad para la aplicación de la zonificación como una herramienta de control para enfermedades infecciosas para el desarrollo social y económico de la acuicultura en el Perú. Este proyecto lo enfocamos al sector langostinero
y los resultados fueron muy interesantes. Ahí he querido resaltar dos partes de la hoja de ruta que tenemos ahora con este proyecto, los cuales se enfocan en el marco normativo, en desarrollar un marco normativo específico para la compartimentación y la zonificación. Y como segunda parte de esta hoja de ruta es la implementación de medidas preventivas reforzadas. Eso significa que aquellos centros o aquellos compartimentos, ¿no? Deben asegurar que tienen muy bien implementados sus planes de bioseguridad, que tengan un plan de contingencia ante patógenos, ¿no? De acuerdo a su evaluación de riesgo y que tengan una vigilancia de enfermedades in situ. Ante ello podríamos categorizar en tres tipos, ¿no? De los centros o los grupos de centros para poder para poder convertirse en un compartimento. Esperemos en un futuro muy cercano tener compartimentos en el país, ¿no? Tenemos aquellos centros de producción acuícola que hacen el ciclo cerrado. Ellos pueden ser un candidato para poder ser un compartimento, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, aquellos laboratorios o centros de producción de semillas, sea poslarva, sean ovas u otro recurso, tal vez algún pez amazónico, son candidatos también si cumplen con todas estas medidas de bioseguridad, plan de contingencia, vigilancia y otras que hemos adoptado también de la OMSA, ya que hay un capítulo específico para compartimentación, pueden, ¿no?, aplicar este criterio. Y finalmente, aquellos grupos de centros, ¿no?, que comparten los mismos riesgos y los gestionan juntos, ¿no? Por ejemplo, un vacío sanitario, un descanso sanitario, la vigilancia, las medidas de bioseguridad, ¿no? Es muy importante. Este proyecto nos ha ayudado mucho en esa parte y esperamos el próximo año ya poder hacer algún piloto o iniciar un piloto de compartimento. Como les comenté al inicio, el cuarto componente del plan de sanidad es el fortalecimiento de capacidades. Y si bien creo que es un aspecto que aún nos falta mucho por trabajar, hemos realizado este año diversas actividades, ¿no? No solamente internas en Sanipé, sino también que hemos incluido a especialistas o también operadores de las diversas cadenas productivas, y eso no lo hubiéramos podido realizar sin el apoyo de un gran grupo de expertos internacionales, ¿no? Como el doctor Claudio Arcos, el doctor Ignacio de Blas, el doctor Luis Fernando Aranguren, ¿no? El doctor Marcos Rosas, el doctor Win, que nos viene acompañando en el tema de TILF desde nuestras primeras declaraciones de brotes en el 2017, la doctora Marcela Lara y la doctora Alicia Gallardo, que nos han apoyado también mucho desde que ellas trabajaban en Cernapesca y ahora como consultoras de manera privada. Y la doctora Paola Barato, que también desde su experiencia en laboratorio y en el manejo del recurso tilapia y también trucha, nos viene acompañando, también por ejemplo haciendo la guía que Vanessa les comentó de APEC, ¿no? Creo que son aspectos muy importantes, pero no olviden de que este componente de fortalecimiento de capacidades que tenemos, como les mencionaba, no es solamente transversal para Sanipes y sus diferentes direcciones, ¿no? Como el curso que llevamos hace poco de gestión sanitaria, ahí pueden ver aparte de los integrantes, ¿no? Sino también lo que buscamos es integrarnos con universidades y aprovechando que hay algunos alumnos y algunos docentes universitarios que nos acompañan el día de hoy. Yo quería enfatizar ello, ¿no? De que para el próximo año sería muy importante desarrollar más espacios como estos para poder conectarnos y poder identificar brechas y cerrarlas que hagan que nuestro sector de sanidad o el sector acuícola mejore, ¿no? Otro punto importante, ¿no?, que este plan se enfoca, ¿no?, es el tema del marco regulatorio. Como también lo mencioné al inicio, si no tenemos un marco normativo sólido, es muy difícil que se pueda aplicar nuestro modelo de gestión sanitaria. Y bueno, con el reglamento para la sanidad de los recursos hidrobiológicos, ya aprobado el año pasado, se fundan las bases para poder desarrollar un marco regulatorio mucho más
aplicado a la sanidad de los recursos hidrobiológicos. Eso no significa que Sanipé se va a llenar de normas, procedimientos, protocolos. Esa no es la idea. La idea es que podamos construir un marco regulatorio que sea muy eficiente para nosotros como autoridad sanitaria, pero también para los operadores. No queremos poner por escrito todo y que finalmente eso no se cumpla. Por lo contrario, queremos tener documentos normativos, procedimientos normativos que sean no solamente buenos o operativos para nosotros, sino también para ustedes como usuarios y como ejecutores de los mismos. Y creo que eso es un reto que tenemos muy importante nosotros desde Sanipes. Y bueno, gracias a este DS 027, ¿no? Se han podido actualizar algunos documentos, ¿no? Que ya habíamos aprobado, por ejemplo, en el 2020, pero que viendo algunos ajustes considerando este marco normativo nuevo y también con la experiencia que hemos ido adoptando año tras año, los pudimos actualizar, ¿no? Por ejemplo, un caso de ellos es el procedimiento técnico sanitario para el análisis de riesgo previo a la importación. Es un documento en el cual nos apoyamos mucho para hacer los análisis de riesgo, como lo mencionó Vanessa, pero es un documento que nosotros mismos de manera interna vemos que ha ido creciendo y que seguro lo va a seguir haciendo a través de los años y a través del uso que le estamos dando, ¿no? Otro documento que también se pudo actualizar, ¿no? Es, por ejemplo, los lineamientos sanitarios para la categoría AREL, ¿no? Lo cual, de cierta forma, nos contribuimos también, no solamente con las grandes empresas o con las grandes infraestructuras acuícolas, sino también con aquellos pequeños que forman una parte muy importante de la seguridad alimentaria en nuestro país. Bueno, como también les mencionó Vanessa, ahora tenemos un listado de enfermedades infecciosas, ¿no? Es un listado que no está escrito en piedra, que también lo vamos a ir actualizando de manera anual, ¿no? Y el cual esperamos que no crezca más enfermedades endémicas, esperemos que esas se queden ahí como están o que en algún momento reduzcan, pero es muy importante ya tener un documento en el cual nos protege a nosotros como país, por ejemplo, para poder hacer una negociación con otros pares. Y bueno, también el listado de mercancías con análisis de riesgo favorable. Como les mencionó Vanessa, nuestro decreto supremo indica que no se puede certificar productos, recursos o también ingreso de productos veterinarios que no cuenten con un análisis de riesgo favorable. Y de verdad, esto ha sido un gran reto para nosotros este año. Creo que hemos eh, realizado muchos informes y esto ha consumido mucho tiempo del equipo, ¿no? Nos ha ayudado mucho a poder identificar ciertas características en estos informes, ¿no? Y tratar de acompañar a las empresas para que no lo vean como una traba, sino como un beneficio para ellos, ¿no? Como dijo, si están en la lista es mucho más fácil importar y finalmente facilita el comercio. Ahora sí, es cierto, no había antes una lista, lo cual sí causó al inicio un poco de lentitud, tal vez en este proceso, pero creo que es algo que lo hemos podido superar y que seguimos en ese trabajo de poder incorporar las infraestructuras y poder garantizar las importaciones de estos países, ¿no? Llegando ya un poco a la parte final, yo quería resaltar algunos pasos a seguir. Como ustedes han visto, es un plan bastante estructurado, ¿no? El plan de sanidad acuícola, y tenemos ya tareas específicas para el 2023, pero yo quería resaltar algunas a fin de poder mejorar o poder cubrir las brechas que nosotros pudimos haber identificado cuando hicimos este plan, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es lo que les he comentado hace poco, ¿no? El marco normativo. Otro punto a seguir, o un punto muy importante a seguir, son los planes de emergencia. Y hemos visto este año 2 planes de emergencia que nos han ayudado mucho a retroalimentarnos como institución. Y el próximo año esperamos poder emitir 2 planes más, los cuales, Dios quiera y mediante, podamos hacer simulacros nuevamente de campo para poder estar preparados. ¿Y por qué no? Ya, si realmente no tenemos unas fronteras muy rígidas, poder hacerlo también con otros países, ¿no? Porque hemos visto que esta interacción con nuestros pares que están muy cerca a nosotros, con los cuales compartimos cuerpos de agua, compartimos fronteras vivas, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y ahí tenemos otras instituciones articuladas, como por ejemplo la Comunidad Andina, que nos sirven mucho para poder realizar estos planes de emergencia y también poder atender o realizar simulacros de manera conjunta. O
Otro paso a seguir que hemos destacado es el tema del uso adecuado de productos veterinarios. Sanipes está muy pronto a lanzar una plataforma virtual en la cual ya van a poder hacer el registro de el uso y también de la compra de productos veterinarios, ¿no? En este caso, eso va a ser para nosotros el próximo año un reto de que esta plataforma se utilice de manera activa por parte de especialmente los médicos veterinarios. Los médicos veterinarios que requerimos que se empiecen a mezclar y a participar en este sector acuícola, ¿no? Nuestro decreto supremo resalta y detalla que el único profesional que debe realizar una prescripción de un producto veterinario, por ejemplo, un antibiótico, es un médico veterinario. Y para ello ellos van a cumplir un rol muy importante, ¿no? Y considerando también este entorno en el cual estamos actualmente, ¿no? De la resistencia a los antimicrobianos, ya queremos fomentar esta notificación y el uso de esta plataforma que ya muy pronto la vamos a poder presentar. Adicional a ello, lo que les habló un poco mi compañera Ángela, ¿no? Los planes de control. Si bien Sanipes este año pudo levantar mucha información respecto a los planes de control para ciertas enfermedades endémicas como TIL e IPN, y bueno, algunas enfermedades en langostino blanco, lo que queremos el próximo año es ya aplicar pilotos de planes de control específicos, ¿no? Para los cuales vamos a tener que trabajar mucho con los operadores, ¿no? En campo y poder ver qué es lo más eficiente para ellos, ¿no? Sanipes quiere acompañar en todo ese proceso. No queremos emitir una resolución en la cual obligamos a hacer un plan de control que luego no es operable, ¿no? En campo. Y finalmente el tema del fortalecimiento de conocimientos técnicos. Para ello, también ya estamos muy próximos a lanzar una plataforma, ¿no? Gracias a un proyecto que tenemos de derecho de pesca, ¿no? Esta va a ser una plataforma interactiva en la cual los profesionales inmersos en la sanidad de los recursos hidrobiológicos van a poder fortalecer sus conocimientos, ¿ya? Y van a poder acceder de manera virtual, ¿no? A toda la información que Sanipes necesita, que ellos estén actualizados y como de manera mínima para poder desarrollar una actividad en campo que esté alineada a nuestras normas, a nuestra normativa y también a la OMSA, ¿no? Esta plataforma nos está generando, este es un trabajo en conjunto que estamos haciendo el equipo, ¿no? También están participando profesionales de otras profesiones, ¿no? Lo cual ha hecho un producto muy interesante y que también vamos a presentar este año, ¿no? Y que esperamos que el próximo año lo puedan utilizar de manera continua a los profesionales, ¿no? Lo que va a también generar de que pueda crecer esa plataforma hacia diversos cursos, diversas interacciones que podamos tener entre Sanipes, los médicos veterinarios, otros profesionales que también están inmersos en la sanidad acuícola, ¿por qué no el colegio médico veterinario, la academia, ¿no? De manera muy interactiva. Esa es la presentación que teníamos el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes a esta reunión virtual denominada Plan de Sanidad Acuícola 2021-2023, Avances y Perspectivas.